Si eres de los amantes del audio de calidad, no te muevas porque este review es para ti. Hoy tenemos en el canal el review de un clásico, el Rode PodMic, con el que será muy difícil que no tengas un audio de calidad en tus videos, podcasts o streaming. Si quieres saber todos los detalles de qué te puede ofrecer esta preciosura Rode PodMic, pues quédate y no te muevas ni un segundo de donde estás. Vámonos al diseño. Es un micro bastante compacto para este tipo de micrófonos. Es una cápsula completa de metal y con acabado cerámico. De primera da la sensación de robustez, que es lo que siempre buscamos en un micrófono. Un diseño compacto para este tipo de micrófonos, que suele ser un poquito más grande. Estos tres anillos que rodean a la cápsula del micro, además de protegerlo, le dan un toque único. Un toque que han copiado muchísimas marcas a lo largo de los años, inspirados en este Rode PodMic. Simplicidad ante todo. Un diseño muy bien cuidado con estos dos tornillos que son lo único de plástico que hay, que te permiten ajustar para que tú pongas la posición en la que deseas el micro. Conexión XLR de este lado y no hay mucho más que decir. Salvo que es un diseño para mí elegante, funcional, muy resistente y que se mantiene a lo largo del tiempo. ¿Ustedes qué opinan de este diseño? Especificaciones. Es un micro dinámico, por lo tanto no va a requerir alimentación Phantom Power. Es cierto que la ganancia la tienes que regular un poquito hacia arriba. ¿Por qué? Porque tiende a oírse más bajito, pero siempre es mejor regular hacia arriba que cortar un audio que te salga mal y que tenga todo el volumen. No vas a poder recuperarlo de ninguna forma. Es un micrófono dinámico con un sonido rico y equilibrado, optimizado para la voz, para podcast o para todo lo que implique la voz. Pueden apreciar aquí cómo se oye. Todo el audio del video va a estar grabado con este micrófono para que ustedes perciban la calidad del audio. No va a tener ningún procesamiento durante la edición, solamente ajustar los niveles cuando se requiera subir o bajar, para que todo el video tenga la misma secuencia en cuanto a nivel de audio se refiere. Patrón polar, es decir, todo el sonido lo capta directamente desde el frente, no de los lados, solamente del frente. Si yo lo volteo, tiene que disminuir la ganancia. Vamos a voltearlo, perdonen el ruido que hace. Desde aquí ya se oye mucho menos, como pueden ver, y si lo volteo de espalda, pues tantito menos también. Regresamos a la posición original. Una de las cosas que me gusta de este micro, sobre todo cuando estás haciendo podcast, que no es que así sea el podcaster del mundo, pero que necesitas estar muy cerca del micro para darle esa calidez y ese cuerpo a la voz, con este lo puedes hacer y no distorsiona. Algunos micros a esta distancia ya estuviesen quemando el audio. No, en el caso de este, lo único que tienes que hacer es cuidar la respiración para que no se note demasiado durante la grabación. ¿Qué les parece la calidad del audio de este Rode PodMic? Déjenlo todo en los comentarios, amigos. Si se dieron cuenta, no puse ningún filtro pop. Tampoco en los otros micrófonos me gusta usar el filtro pop, salvo cuando tienes que hacer mucho uso de las P, de los plosivos, para que no se note. Este tiene el filtro pop incorporado, por lo tanto, todas las P de papá piensa pegar a la pata de la pita. Ya me trabé. Pero bueno, lo importante es que el filtro pop está incorporado en el micro, así que no tienes que ponérselo adicionalmente, salvo que tengas un tema tú muy profundo con las P. Rango de frecuencia, un estándar en la industria de 20 a 20.000 Hz. Sensibilidad de menos 57 a menos 2 decibelios. Pesa 937 gramos, pesadito es, así que lo puedes usar como arma si quieres también. Y lo mejor es el precio. Tienes un micro con todas estas prestaciones a $100. Va a depender de dónde lo compres y obviamente va a depender si lo agarras con rebajo o no. Pero por 2.100 pesos más o menos, 2.200, a veces hasta 1.800, te puedes encontrar un micro que es legendario, que está más que probado con todas las especificaciones que les comenté y de excelente calidad. Todo el audio que han oído en el video, se los repito, ha sido grabado con una ganancia de 5 en la grabadora Zoom. Pero para que ustedes puedan comparar la calidad del Rode PodMic y tengan un punto de referencia, vamos a compararlo con un Shure también legendario, el PGA 181, un micro también XLR, pero en el caso del Shure sí necesita Phantom Power y lo vamos a comparar y vamos a pasar ahora al audio del Shure PGA 181 para que ustedes puedan ver la diferencia entre uno y otro. Y ahora estamos grabando con el PGA 181 de Shure, un micro
muy barato, también andan por el mismo precio, un clásico con un diseño estilizado totalmente, cuerpo metálico. Aquí tengo conectado en la primera el Rode PodMic, que no requiere Phantom Power, y la ganancia por lo tanto se la tengo en 8 para que puedan verlo ahí. Y en la otra tengo el PGA 181 con una ganancia mucho menor de 5, porque al requerir este Phantom Power para funcionar es un poquito más potente el volumen. Por ejemplo, si le subo la ganancia, ahí ya estoy casi a punto de quebrar el audio. Se la bajo un poquito. Vamos a subirlo otro poco. Y listo, calixto. ¿Cómo ven ustedes la calidad del audio de este PGA 181 comparado con el Rode PodMic? Déjenlo todo en los comentarios. Son dos micrófonos que realmente vale la pena comparar y después voy a hacer una comparación a fondo entre los dos porque están en el mismo rango de precios, son icónicos, son micros que puedes seguir consiguiendo con las marcas. Son micros que en el caso de este me costó mucho conseguirlo, este no porque este todavía sigue disponible, pero este batallas un poquito para conseguirlo aquí en México. Pero son dos clásicos, dos iconos en cada una de las marcas. Y regresamos a Rode PodMic, un micro que reúne todo, robustez, durabilidad, la verdad que un diseño que a mí en particular se me hace muy atractivo, una calidad de audio excepcional y un precio bastante, yo diría que muy reducido. ¿Qué opinan de este micro? ¿Lo considerarían para producir contenido, generar sus streaming, podcasts o lo que necesiten? ¿O sencillamente sus videos? Porque este micro, si tú lo pones así de ladito, también va a captar. Ahí capta un poquito menos, pero lo direcciono y ya capta mucho mejor. Si quieres una voz cálida, obviamente vas a tener que estar más cerca del micrófono. Pero si no te importa tanto tener una voz así como profunda y me dijeron que no tenía la carita. Sí, ya tengo pegada esa canción. Bueno, si no quieres tener una voz así más profunda, lo que haces es lo sacas de cuadro y lo pones encima. Y aún así se sigue oyendo bien. ¿Ustedes cómo lo ven ya a esa altura? Por ejemplo, ya no está en cuadro. Nada más tienes que buscarte un brazo que lo aguante bien porque en el caso de del Tron Max, como pesa casi 1 kilo, miren lo que pasa. Ese es uno de los peros con este micro. Ese es uno de los peros con este micro, que tiene una calidad increíble, pero es pesadito. Si no tienes un brazo potente, un brazo de micrófono potente, pues te lo va a arrastrar. Pesa casi 1 kilogramo de peso. Pues bien, amigo, esto ha sido todo. Esta es mi recomendación. Sí se lo recomiendo ampliamente. Es un micro al que le traía gana. Yo me he vuelto fanático de los micrófonos. Ahora, no soy un experto en audio, no soy un experto ingeniero en audio. Simplemente les estoy dando el consejo como consumidor. Y al tener varios microfonitos, pues la verdad es que le puedo dar un consejo un poquito más detallado. Y esto ha sido todo, amigo. Espero que les haya resultado de utilidad. Y si así fue, no se olviden de dejar un pulgar arriba, compartir con sus amigos y, por supuesto, quedarse viendo mis videos en el canal cuando necesiten algo de tecnología o aclarar alguna duda. Yo les puedo ayudar en todo lo que sé. Y si no lo sé, lo investigo para compartírselo. Nos vemos la próxima semana.